Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis. Vamos a hablar hoy de una de las teorías fundamentales que dan fundamento justamente a la Ayurveda, a esta ciencia ayurvédica o medicina ayurveda. Ciencia, en principio, que después es una ciencia que estudió justamente los procesos de vida y al descubrirlos, naturalmente fue desarrollando técnicas para que esos procesos se pudieran establecer y mantener en el tiempo. Y gracias a esa visión, empezaron estos sabios que hace miles de años eh, escribieron y describieron todas estas teorías, eh, empezaron a ver cómo esos desequilibrios que había en el ser humano podían ser nuevamente balanceados a través de un montón de técnicas eh, que tienen que ver con un montón de áreas diferentes y que se engloban todas como medicina ayurveda o como rutinas ayurveda. Esa teoría fundamental de la que vamos a hablar hoy son los doyas. Los doyas es tal vez la parte más reconocida de Ayurveda. Son las bioenergías, los biotipos, eh, en principio tres caracterizaciones puntuales del ser humano, son tres fuerzas, tres bioenergías, tres formas de relacionarse del ser humano con respecto a todo, porque tienen que ver con la mentalidad, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con el cuerpo físico, con el funcionamiento del cuerpo, de los órganos. Estas fuerzas también van a estar presentes en todo, todas estas teorías fundamentales tienen que ver, son como microcósmicas y macrocósmicas, tienen que ver tanto en el ser humano, con cómo se desarrolla, cómo se equilibran entre sí las tres fuerzas dentro del ser humano, pero también cómo se equilibran o cómo aparecen, cómo se manifiestan en las estaciones del año, en los momentos de la vida, en las cosas que vemos a nuestro alrededor, en los pensamientos. Y estos doyas o estas bioenergías van a estar caracterizadas o representadas como si fueran arquetipos por distintos elementos. Es decir, que a cada combinación de elementos de la naturaleza, recordamos que nace de la observación, esta ciencia nace de la observación de la naturaleza y de la interpretación de los movimientos y de la funcionalidad del cuerpo en la naturaleza, en relación con la naturaleza, y de una visión aparte, como decíamos, de que todo lo que ocurre en el microcosmos está ocurriendo en el macrocosmos de la misma manera. Entonces, observando el universo, podían descubrir cómo se manifestaba, qué cosas había que observar dentro del mismo ser humano y dentro de cada pequeño funcionamiento del ser humano, de cada órgano y de cada célula del ser humano. Dentro de cada célula, incluso del cuerpo, rigen estas tres fuerzas. Estas tres fuerzas se llaman Vata, Pitta y Kapha. Y tienen que ver con una combinación de elementos. Es decir, Vata es una bioenergía caracterizada por los elementos, y van a ver que esto es importante por algo, pero por ahora vamos a dejarlo con que está caracterizada. Es el arquetipo de los elementos espacio y aire. Pita es el arquetipo de los elementos fuego y agua. Y Kapha es el arquetipo de los elementos tierra y agua. Estas combinaciones generan estas tres fuerzas entonces, Vata, Pitta y Kapha. Y estas tres fuerzas están presentes en todo en la naturaleza, en el macrocosmos o en el microcosmos, en todo lo que se manifiesta, en todo lo que está presente, todo lo que, digamos, no es espíritu, todo lo que es tangible, todo lo que es real. ¿Sí? Incluso un pensamiento, que es energía, es tangible, puede plasmar algo, puede modificar algo en el plano de las cosas y en el plano 3D de la materia. Y si lo puede hacer, quiere decir que están actuando estas tres fuerzas, Vata, Pitta y Kapha todo el tiempo. Cada
persona tenemos entonces una configuración particular de estas tres fuerzas, ¿sí? Puede ser que tengamos uno más alto, una fuerza más baja, alguna actúa más hacia el desequilibrio, otra actúa más en equilibrio, y tienen distintas características, y estas son las características arquetípicas que generalmente, por las que generalmente conocemos a la Ayurveda. La característica Vata, que va a tener que ver con si lo pensamos, lo relacionamos con los elementos que la conformaban, que eran aire y espacio, es muy sutil, muy liviana, tiene todas las características y cualidades de estos elementos, es errático, la energía Vata es errática, es irregular, móvil, tiene que ver, bueno, cada una tiene que ver con alguna parte, con algún funcionamiento del cuerpo, pero básicamente todo lo que sea liviano y de movimiento en el cuerpo y las funciones que tengan que ver con eso tienen que ver con esta fuerza Vata. Y obviamente si lo pensamos como un cuerpo Vata va a ser mucho más liviano, mucho menos estructurado, más seco, irregular en todo, movilizante en todo, sus pensamientos van a ser más movilizantes, más ásperos, su trato, su forma de tratar va a ser más seca, su piel va a ser más seca, sus articulaciones van a ser más secas. Todo lo que tiene que ver con el elemento viento o espacio, en cuanto a sutileza, expansión, movilización, sequedad, frío también tiene que ver con la fuerza Vata. La fuerza Pita, que va a estar caracterizada por el fuego y por el agua, parte de agua. Todos los doyas tienen un elemento predominante y un elemento que lo compensa un poquito. Entonces, Pita, el fuego es lo dominante, el agua compensa un poquito. Y si lo pensamos, el fuego y el agua nos van a dar agua en ebullición, obviamente, agua hirviendo, vapor, algo que quema, algo que calienta. Es el único doya caliente, la única bioenergía que tiene calor. En el cuerpo lo vamos a encontrar en todos los procesos bioquímicos y de transformación del cuerpo, en las hormonas, los jugos gástricos, todo lo que tenga que ver con alguna transformación y los pequeños fuegos, ¿no? De la digestión del intelecto, desde la parte sutil siempre desde la parte física. La digestión del intelecto, la digestión del estómago o del intestino o de cada uno de los tejidos, esa transformación que hace cada una de las células tiene que ver con esa energía pita. Tiene que ver obviamente con características que definen al fuego y en parte al agua, por lo que es caliente, obviamente da luz, es lumínico, son personas que tienen mucha claridad mental, por ejemplo, en esto de las cualidades de la luz. Son claras mentalmente, ven cosas que otros no ven, en eso se vuelven más detallistas, más perfeccionistas también. Hay cosas a favor o que le juegan en contra a cada uno de estas tres bioenergías que tienen que ver con las mismas cualidades. Es decir, si por ver soy más claro y tengo más capacidades de líder, también por ver me puedo volver más detallista, perfeccionista y a veces obsesivo de ese poder ver lo que los demás o las demás personas no ven. También es más intolerante, es un fuego que todo el tiempo puede quemar, es más hiriente en sus palabras, en sus acciones, más determinado también en sus palabras, en sus acciones, más agudo en todas las expresiones que tenga, tanto a nivel sutil o a nivel física o a nivel material. Y en cuanto a cuerpo, es un cuerpo intermedio, no es ni tan liviano y etéreo como puede ser un Vata, ni más terroso como ahora vamos a ver que es un Kapha, o contundente como es un Kapha. Y lo que decíamos, bueno, el humor colérico, iracundo, de explotar al mínimo estímulo, estallaba. Y Kapha es la tercera fuerza, la que está formada por tierra y agua, por las cualidades de la tierra y el agua, que si lo pensamos podríamos imaginarlo como barro, ¿sí? Esta cuestión de
de acariciar el barro y sentir esas cualidades, ¿no? De frío, de suavidad, de viscosidad, algo que es estanco, ¿sí? Estable y estanco. Ahí tenemos otra vez las cualidades que nos pueden jugar a favor o en contra. Son personas mucho más estables. eh, no sé, es más difícil moverlas y eso también puede jugar en contra a la hora de, es más difícil moverse, es más difícil hacer ejercicio, es más difícil desapegarse, es más difícil cambiar las actitudes, el cambio le cuesta muchísimo a la persona CAFA, eh, sin embargo tiene mucha resistencia físicamente y mentalmente, ¿sí? Son personas que tienen mucha resistencia, mucha memoria, guardan y alojan el agua, hace que los puntos, los puentes de hidrógeno en el agua, si uno lo piensa, está haciendo cohesión entre las células y esa cohesión es parte esencial de esta fuerza CAFA, une las cosas, es una persona que tiene esa capacidad de unir las cosas, las familias, de maternar, de esta fuerza que tiene que ver con esa parte femenina de dar alojamiento, de gestar, de generar, de mantener, ¿sí? CAFA puede mantener por esta estabilidad que tiene una rutina con mucha facilidad, un trabajo, un proyecto, una idea, ¿sí? Lo mismo para bien, o a veces es difícil salir de una idea y la mantiene, y la mantiene, y la mantiene, también pasa lo mismo en esta persona CAFA. Los cuerpos obviamente van a tender a la acumulación, a retener, ¿sí? A que todo lo que se integre se retenga. Escuché una teoría muy buena, los cuerpos, obviamente, antes de contarles esto, los cuerpos de de una persona CAFA generalmente van a tender a acumular en todo aspecto, a acumular y generar, acumular grasa, acumular líquidos, retener líquidos, generar mucosa, generar mocos, todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato cardiovascular, pero cardíaco, pulmonar, ¿sí? Toda la parte pulmonar también tiene que ver con los desequilibrios de la persona CAFA y cada una de estas bioenergías tiene sus desequilibrios y sus dones también asociados. Hace muy poquito escuché una teoría que me encantó, una forma de verlo, una visión, que es que cada una de estas bioenergías arquetípicas y que todos tenemos las tres, ¿sí? Actuando. Puede ser que tengamos más una presente que otra, que en algún momento de la vida tengamos más una que otra, que en algún momento del año tengamos más una que la otra, pero tenemos las tres. Y estas tres energías lo que hacen es determinar el modo de relación que tenemos con el universo. Es decir, cómo administra nuestro cuerpo cualquier energía que llega a nosotros, a nosotras. En cuanto al cuerpo físico, o en cuanto al cuerpo mental, o en cuanto a cualquier otra energía. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero. Cómo mantiene una persona vata, llevada por el viento, el movimiento y lo errático, el dinero, ¿sí? Que suele ser algo de despilfarro, que lo que entra sale y por ahí no tiene control de eso, no lo puede ver hasta el momento que se da cuenta que se fue todo. Una persona pita que es mucho más determinada, que le gusta ser determinado, pero que lo va a usar para cosas puntuales que le dan un beneficio puntual. Es todo como el movimiento del felino y bien determinado. Y CAFA, que va a tender a la acumulación, entonces siempre va a tener esa cosa de la estabilidad, de la seguridad, de poder fácilmente, va a tener la facilidad para esto, de mantener, de retener, de hacer una base sólida. Por ejemplo, con el dinero, por ejemplo, con el alimento. CAFA va a tender a retener el alimento, a no procesarlo con tanta velocidad. Pita va a tener procesos de mucha más, a ser más efectivo, como con el dinero. Bueno, con el alimento pasa lo mismo. Pita suele ser mucho más efectivo en la transformación de ese alimento. Vata suele ser mucho más errático en la transformación de ese alimento, es decir, todo alimento que ingrese, un día le va a caer bien, un día le va a caer mal, un día va a
quedarse en el cuerpo, un día se va a ir y generalmente desaparece. Le llega, lo consume y desaparece del cuerpo. Por eso cuesta mucho mantener el peso, por ejemplo, a las personas Vata. Si lo caracterizamos como animales, el felino es la caracterización del Pitta, esta determinación del animal que ve la presa y uno no puede sacar de su objetivo. Kapha tiene la estabilidad del elefante o de la vaca o del animal que está anclado en la tierra y que no actúa desde el impulso, sino que es mucho más estable y también lento. Eso lo vuelve también más lento. Todos sus procesos digestivos, mentales, son más lentos generalmente en la fuerza Kapha. Y en la fuerza Vata son mucho más rápidos. Y acá la caracterización es como si fuera el mono. El mono que está colgando, saltando de un lado a otro. Un día hace esto, un día quiere esto, lee un libro, lo deja a medio terminar y pasa al siguiente. Y lo mismo con las actividades, las carreras, los estudios, los amigos y todas las cosas. Estas más o menos son las muy infinitamente muy acotadas características de cada uno de estos doyas, de estas bioenergías que todos los seres humanos compartimos y tenemos presentes en cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células, cada uno de nuestros tejidos, cada uno de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos, tienen una asociación de estas tres fuerzas y tendemos por naturaleza a tener una proporción determinada. Eso ya lo vamos a ver como, digamos, la genética heredada tiene que ver también con estas proporciones dóxicas, con esta proporción de doyas. Y también cómo se pueden modificar, porque la genética, así como hoy la ciencia moderna descubre que la epigenética es la base del cambio en la genética, que no estamos determinados inamoviblemente por la genética, sino que podemos transformarla y podemos incluso transformarla profundamente para transferir a nuestra herencia otra, es decir, podemos cortar lazos con nuestra genética de alguna manera, si lo hacemos desde cambios profundos. Ya esto lo decían en Ayurveda hace miles de años, y esa naturaleza reconocen que se puede modificar y de hecho se está modificando constantemente. Nuestra naturaleza, nuestra proporción de doyas se está modificando constantemente por todo lo que pasa en nuestra vida, por las relaciones que tenemos, por el alimento que comemos, por el ejercicio que hacemos, el tipo de trabajo, el tipo de rutinas que tenemos, el clima en el que vivimos, las sociedades en las que vivimos, las religiones que tenemos. Todo influye en cómo se da nuestra naturaleza y podemos transformarla. Y de hecho podemos desequilibrarnos a través de estos movimientos exteriores y en nuestro observar consciente está la herramienta clave que da Ayurveda para poder sanarnos, balancearnos y vivir en paz. Nos vemos en el próximo encuentro. Mi nombre es Alexis. Me siguen y vamos compartiendo nuevos videos. Si les interesa, me lo dejan saber, por favor. Y nos vemos allá.